Buenas tardes a todos y a todas, gracias por sumarse a esta charla. Cuestiones prácticas que vuelvo a repetir por si alguien no estaba, las cámaras se pueden abrir libremente, lo que sí les vamos a pedir es que muten sus micrófonos para evitar cualquier interferencia que pueda haber con la charla. Pueden hacer preguntas por chat. El chat está habilitado para que por ahí puedan hacer sus preguntas que iremos introduciendo en la charla. Voy a agradecerles a nuestros invitados de la charla, que son René y Joao, directores de la película, y a Cecilia Barrio Nuevo, directora artística del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que va a moderar esta conversación. También yo le voy a pasar mi palabra a Gisela González Servat, que es asesora de prensa de la Unión Europea en Argentina, y luego a Joao Ribeirete, encargado de Asuntos Culturales de la Embajada de Portugal y del CAMOES. Sin más, empezamos. Gisela, te paso la palabra. Hola, buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por sumarse a esta última charla del Encuentro de Cine Europeo correspondiente a la edición 2019-2020, que termina hoy. Así que para la delegación de la Unión Europea y para mí, en lo personal, es un día feliz, pero a la vez es un poquito triste, ¿no? Porque tenemos desde noviembre que empezó este encuentro de cine trabajando con un equipo muy pequeño, pero de personas con un gran corazón y con una entrega impresionante para que hayamos podido llegar hasta el día de hoy. Les hago un pequeño recuento del encuentro de cine. Bueno, esta es una iniciativa de la delegación de la Unión Europea en Argentina, y lo hacemos conjuntamente con las embajadas y los institutos culturales de los Estados miembros de la Unión Europea que hacen vida en Argentina. En este caso participaron Alemania, Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia. Empezamos, como les dije, a mediados de noviembre con una rueda de prensa en Buenos Aires. Hicimos una apertura oficial el 22 de noviembre en el Cine de Amigos del Bellas Artes. Y luego se lanzó el encuentro de cine en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Continuamos después de el receso de Navidad, muy emocionados porque estábamos ya yendo hacia las provincias, porque el objeto principal del encuentro de cine es tratar de llegar a la mayor cantidad de provincias posibles. Y bueno, en primer lugar el encuentro viajó a San Juan y después a Resistencia en marzo. Pero ¿qué pasó en marzo? Llegó la pandemia. Estábamos en medio de toda la planificación que teníamos para muchas otras provincias y muchas ciudades, y tuvimos que reinventarnos de la noche a la mañana y pasarnos al encuentro virtual, a esta modalidad que, bueno, ha sido maravillosa, pero muy desafiante. Así que, bueno, Mariana Barceló es la encargada de la coordinación general del encuentro, y su equipo, Uriel Kuznecki y Carola Pandre, y también Analía, que han estado, bueno, todo el tiempo pendientes de que todo salga bien, y el equipo de prensa, Cris Zurutuza y Claudina Sánchez, que a todos les doy muchísimas gracias por haber trabajado de la mejor manera. Bueno, hemos sumado 28 películas, 8 cortos de 14 países, 11.000 espectadores, el doble que el año pasado, que estuvimos alrededor de 5.500, 850 participantes en las 4 charlas previas a esta. Falta sumar todas las personas que están viendo esta transmisión. 17.000 personas visitaron nuestro sitio web. Así que, bueno, estamos súper contentos, súper agradecidos por la receptividad, y bueno, quiero darle las gracias a la Embajada de Portugal, especialmente esta noche, a Joao,
que es mi colega, con el que compartimos muchas reuniones y muchos sueños, muchos proyectos desde la delegación de la Unión Europea, y siempre Portugal está ahí para apoyarnos. Y bueno, a todos los que van a hablar hoy, muchísimas gracias por participar, así que le doy la palabra a Joao. Hola, buenas noches. Muchas gracias a vos, Gisela, de verdad. Me gustaría dar las bienvenidas a todos y a todas, en especial a Cecilia Barrio Nuevo y a los directores René Nader Messora y João Salavisa. Un fuerte abrazo para ellos. Desde la Embajada de Portugal y desde el Camões, fue un gran placer participar una vez más en este encuentro de cine europeo. Como siempre, muy bien organizado y exitoso, aún más en un año particular como este. El encuentro se adaptó y fue adelante para alegría de todos los amantes de cine. Me gustaría también agradecer a la delegación de la Unión Europea, a Gisela y a Mariana, que han decidido poner de relieve Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos y elegir como sesión de cierre una charla sobre la película que representó Portugal en una edición dedicada a jóvenes directores europeos. Ahora voy a leer unas palabras de un director portugués. Una película tiene también otro origen o punto de partida que tal vez corresponda a la única y pequeña cualidad que reconozco en mí mismo. Creo profundamente en la presencia de ciertas personas. Es un sentimiento casi místico que se relaciona con el cine y que debe venir aún de más lejos de los orígenes del teatro y de la poesía. Basta que haya alguien ahí de pie y otro que crea en él. Alguien que empiece a contar, y es necesario que exista allí, pues es siempre él que diseña y organiza el espacio. De tal manera que no sé pensar ni definir si no tengo el llamado de género humano enfrente de la cámara. Tengo el deseo y la convicción de que todo comienza ahí, con la presencia completa de alguien en un espacio bien visto, bien definido. Estas palabras son de Pedro Costa y son sobre No Quarto de Wanda, una película del año 2000, una película de un género raro entre ficción y documental, ya apelidado de etnoficción. Hay muchas similitudes entre esta película de Costa y Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos. Y creo que estas palabras podrían ser asumidas por sus directores acá presentes con pocas alteraciones, si algunas. Como Costa, con Banda, Zita y los demás habitantes del barrio de Las Fontainhas, los dos directores, João Salavisa y René Nader Messora, se fueran a vivir y a filmar por 9 meses en la aldea Pedra Branca, tierra indígena Crajo, en Tocantins, al norte de Brasil. En los dos casos se trató de dar voz a quien no la tenía y de hacer de la cámara de filmar un objeto político. Se trata de películas que nos hablan del origen de la poesía y del teatro, en las palabras de Costa, pero que en el caso de Chuva
Shuva se distingue porque tiene también una dimensión que me parece más bien épica, de la antigua epopea, con una travesía espacial y espiritual de un joven, y Jacques, que es también el héroe, hasta asumir su lugar en la comunidad. Como punto de partida para una charla, creo que es más que suficiente lo que yo he dicho. Y espero que disfruten muchísimo de esta charla, que va a ser muy interesante, seguro. Muchas gracias. Y ahora paso la palabra a Cecilia. Muchas gracias, Joao. Bueno, ante todo, agradecer, sé que es como un poco tedioso, pero realmente estoy muy agradecida por participar de estas jornadas de encuentro de cine europeo, y más aún el honor de hacerlo en la jornada de cierre, ¿no? Entonces, gracias a Mariana, a Uriel, a Analía, Gisela, Joao y, por supuesto, a Joao Salavisa y René, que están despiertos a esta hora y bueno, que tan generosamente han aceptado conversar conmigo a raíz de su película. Creo que Joao ha dicho como muy buenas palabras introductorias sobre la película. No recuerdo si solamente poner un poquito en contexto el momento del estreno de la película, que es una película del 2018, que se estrenó en el Festival de Cannes en Ansertan Regard, y allí ganó el premio especial del jurado, y es una película que tuvo un largo recorrido después. Es una película que ha estado en muchísimos festivales internacionales, más de 70, ganando varios premios dentro de estos festivales, y ha sido vista por más de 50.000 espectadores solo en Francia. En Argentina también se proyectó en el Festival de Cine de Mar del Plata, en la Semana de Portugal, en el Encuentro de Cine de Portugal también, que se realizó en el Malva. Ha tenido mucha, bueno, y luego también creo que se ha estrenado, entonces es una película que por suerte tuvimos la posibilidad de verla en salas, de verla acompañada también, presentada por René y por Joao, y bueno, y es una película que creo que es fundamental en nuestros días, por un lado por el punto de vista artístico, la propuesta que tiene, y sobre todo por el punto de vista político también, y la postura que ellos tienen también, y el encuentro que ellos realizan justamente con los habitantes de la aldea, quienes conforman la aldea. Voy a presentar brevemente a René y a Joao, como para poner en contexto. René Nader Mesora es nacida en Sao Paulo en el año 79, es licenciada en cinematografía por la Universidad del Cine en Buenos Aires, y trabajó como asistente de realización en Brasil, en Argentina y en Portugal desde el 2001, es decir, tiene una larga trayectoria también, y en 2009 conoció al pueblo de Craó. Es el momento en que ella creo que conoce, acompañada por un grupo de antropólogos, donde ella estaba haciendo de directora de fotografía en el rodaje de un documental llamado Poi. Este encuentro, por supuesto, se vuelve fundamental para luego la realización de esta película. Ella después, en 2010, realiza un primer proyecto audiovisual con las comunidades de la tierra indígena de Craolandia. En 2011 es invitada por el colectivo para largas estadías en el pueblo de Pedra Blanca, que es donde transcurre también la película. Y en 2013 comienza a trabajar como asistente de dirección con Joao Salavisa para el largometraje Montaña. Posteriormente siguen trabajando juntos con otros cortometrajes más. René pasa sus últimos años un poco en Lisboa, creo, y un poco también en Craolandia, si no me equivoco. Y bueno, en 2018 filma junto a Joao esta película, que es su ópera prima. Joao Salavisa, por otra parte, él es de Portugal, es nacido en Lisboa en el año 84, estudió primero en la Escuela Superior de Teatro, luego también estudió en la Universidad del Cine en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Su primer largometraje se llamó Montaña, y fue estrenado en la Semana de la Crítica en el Festival de Venecia. Antes había realizado otros cortometrajes que también habían pasado por festivales muy importantes, como Rafa, que estuvo en Berlinale en 2012 y ganó el
Oso de Oro en la Berlinale, y Arena, que estuvo en Cannes en 2009, ganó la Palma de Oro, y posteriormente de esta película que vamos a ver ahora, que vimos ahora, de Chuve Cantoria, hizo 2 cortos más también, o medio entre medio, que es Altas Ciudades de Osadas y Rusa, donde también estuvo participando René. De él se han realizado varias exposiciones, retrospectivas, sesiones en el Centro Pompidou, en la Bienal de Venecia, en el Malva también, justamente, en Tabacalera, en España, en Casa de Madrid, bueno, como en varios lugares. Así que es más que un honor poder contar con ellos en este momento y entablar la conversación sobre esta película que, como ya digo, y como hizo referencia Joao, tiene importancia tanto a nivel artístico como también desde el punto de vista desde donde ellos provocan o se encuentran con esta aldea y quienes la habitan con esta comunidad. ¿Qué decir? Es una película que está protagonizada por alguien. Cuando uno mira la película, realmente queda asombrado por la conexión que ellos logran con la aldea, con los protagonistas, sobre todo con Iñak, Coto y Tepto, que es el niño. Y bueno, en principio agradecer a Joao y a René. No sé si quieren saludar primero y luego para que comencemos a hablar un poquito, Joao y René, perdón. No sé, para habilitarles el micrófono, Mariana, si sos vos, son ellos. Buenas noches a todos y todas, muchas gracias por estar. Estamos muy contentos también con la charla y está muy bien volver a la película en estos momentos, ¿no?, en que vivimos ahora. Sí, y también creo que todo el proceso de la película, bueno, digamos que la historia empieza con la relación de René con los Caraó hace 10 años. Yo llegué un poco más tarde, pero en estos años con los Caraó vimos todo un proceso de destrucción de un montón de cosas que creíamos existentes, y es una sensación muy, muy rara estrenar la película, digamos, en el momento más terrible bueno, el 2018. 2 años después la situación es aún peor, pero bueno, creo que hay mucho que hablar, y no solamente de la parte artística, digamos, que quizás es la que menos nos interesa, digamos. En este momento. En este momento, por lo menos. Yo quería preguntarles en este proceso, porque bueno, René trabajó desde el 2009, estuvo en contacto y trabajando de manera muy cercana con los habitantes de la comunidad, si es que a René habías conocido justamente a Iñak y a Coto en ese momento, o si es una comunidad muy grande, o es lo que podemos ver un poco en la película. Y luego también cómo fue la llegada de Joao, porque por supuesto que supongo que vos ya tenías como, no sé, de alguna manera formabas y formas parte también, por lo que tengo entendido, desde tu lugar como dentro de la comunidad tenés un lugar. ¿Cómo fue también la llegada de Joao? Y bueno, sí, por supongo que debe haber modificado un poco, ¿cómo fue? Bueno, como dijiste, ¿no?, al comienzo mi encuentro con los Caraó fue una cosa muy fortuita, así como me metí en este pequeño equipo de filmación que iba a documentar una fiesta de fin de duelo, como esa que filmamos en Chuva, de una persona muy importante para la comunidad, porque era un militante o una persona muy ocupada de las cuestiones de los Caraó, pero hacia afuera también. Entonces era una persona que tenía muchas conexiones en Brasilia, conocía a mucha gente, a políticos y profesores, intelectuales, y entonces cuando él se murió y se hizo esa fiesta, vino mucha gente de afuera. Y bueno, yo terminé ahí por mucha casualidad de la vida y porque tuve un llamado así, no sé. Y desde ese encuentro, la verdad que cuando volví a São Paulo, porque fue una estadía muy corta, fueron 2 semanas ahí,
yo decidí que tenía que volver y estar ahí, pasar tiempo, y entonces empecé a maquinar y tener ideas para, no sé, cómo podría seguir estando ahí en la comunidad. Y a partir de eso empecé a desarrollar estos proyectos audiovisuales y con un profesor que vivía ahí, un profesor no indígena, pero que daba clases ahí en la escuela de la aldea. Conseguimos apoyar, como organizar ese grupo, estructurar un colectivo de cinegrafistas que eran jóvenes, que iban desde los 13 años a los 23, ponele, con ganas de filmarse y documentar sus fiestas, sus historias, sus cantos, ¿no? su música. Y estuve ahí con este trabajo, yendo a São Paulo y volviendo a la comunidad por, no sé, hasta el 2000, bueno, hasta ahora, pero hasta el 2013, cuando vengo a Portugal para trabajar en montaña. Y ahí hablando y contando a João y qué sé yo, cuando terminamos en montaña, lo cargué a la espalda hasta el tocanchis. Y ahí, no sé, creo que fue como un gran choque así, ¿no? Para vos. Sí. Fue como la convergencia de un montón de cosas que veníamos pensando y de pronto estaba todo ahí. No, y también el hecho de que, bueno, ¿cómo es que se dice? Mi percurso, mi recorrido en el cine es hasta este punto más o menos la historia típica de un tipo que estudia cine en Lisboa, después en la Universidad del Cine. Empecé a trabajar como ayudante de montaje. Tuve la suerte de trabajar con Manuel de Oliveira en la película en que hizo 100 años. Trabajé en un par más de películas portuguesas. Empecé a hacer mis cortos. Tuve la suerte, el privilegio de hacer mi primer largo a los 30, pero más o menos la historia clásica de la mayoría de mis amigos que hacen cine, ¿no? Y bueno, en Montaña, que es mi primer largo, René trabajó como ayudante de dirección, así que lo hicimos muy, muy cerca, pero se sentía también un agotamiento, no sé si, de una determinada manera de producir imágenes y de pensar toda la estructura de producción de una película. Al mismo tiempo no tenía una respuesta para digamos, un desencanto que empezaba a instalarse, y más allá tenía 30 años, es muy, muy, muy joven para sentirse desencantado con el cine, no con el cine, pero con la manera de hacer, y una estructura muy corporativista que sigue reproduciendo los mismos cánones que tienen 100 años, ¿no? Bueno, muchas cosas están saliendo ahora que vienen de esta estructura de producción, y bueno, cuando terminamos el rodaje de mi primer largo, que fue más o menos convencional, con un director, un ayudante de dirección, la equipa de producción, el director de foto, el productor portugués, el productor francés, todo el clásico, ¿no? Salí pensando también que no me interesaba más seguir filmando de esta manera, pero tampoco tenía una respuesta. Y fui con René a Los Caraó para alejarme, ¿no? Todavía cuando terminamos el montaje, ¿no? Con el intuito de filmar. Pero me quedé con René, pero ahí ya éramos una pareja, esto es importante también, porque ¿no? Ahora lo hacemos todo junto. Pero y fui una primera, una segunda, una tercera vez con René, y en este proceso nos sentíamos muy alejados del cine y muy cerca de Los Caraó, y creo que en el tercer viaje empezamos a pensar en la posibilidad de filmar con ellos. Pero filmar también sería algo totalmente distinto. Al final, bueno, esto lo podremos explicar más tarde, pero terminamos haciendo la película por 9 meses,
sin un equipo, sin gente de afuera, o sea, el equipo de la película era yo, René, Víctor, que es un amigo profesor que trabaja ahí hace mucho, no indígena, que hizo el sonido, pero es la primera vez en su vida y la última, creo. Es antropólogo. Antropólogo, la última vez que trabajó en la película, y los Crow ahí, ayudando. Así que todos los automatismos intelectuales y artísticos también y corporativistas de cómo pensar la producción de una imagen nos sirve. Entonces, creo que es un poco inevitable hablar de cine y de este encuentro con los Crow, porque la producción de imágenes siempre está en el medio, no necesariamente cine, como lo vemos, porque este grupo de jóvenes cinegrafistas con quien trabajamos hace mucho están produciendo sus imágenes también, y la manera como lo piensan, como sus objetivos políticos, discursivos, el lugar de donde hablan es un otro, ¿no? Pero la idea de producir imágenes y salir con ellas para hablar, para agitar, digamos, las partículas, sigue existiendo ahí, ¿no? Como ahí pensaba recién cuando decías esto de que, bueno, de que es como que ustedes rompen un poco con un modelo de producción o un diseño de producción o un modo de hacer películas, que era algo buscado también. Entonces, digo, hay como unos objetivos, creo, o ciertas rupturas de reglas desde lo artístico o desde lo que está considerado como lo convencional, o sí, como lo más convencional desde lo artístico, pero creo que hay como una meta, por lo que están diciendo, y ahora les voy a preguntar cuál ha sido el resultado y cómo se maneja, unas metas que son, digamos, por un lado está lo estético, que es lo que está esto que es lo que rompen, pero por otro lado está lo ético y lo político, que creo que ustedes lo tenían como muy claro al llegar a trabajar ahí, y que es donde la película también pone sus cimientos, de alguna forma. Entonces, preguntarles que al momento de comenzar ya a filmar, de pensar en la película como una película posible, ¿cuáles eran los límites o las reglas que ustedes pusieron de alguna manera como para empezar a trabajar sobre la historia que iban a contar? Y qué es lo que iba a participar o pertenecer a la película y lo que no. ¿Cómo iban a trabajar con eso? Yo creo que esas imposiciones, ¿no? Que era el punto de partida. No sé si imposición es una buena palabra, pero entendimos desde siempre que había formas de trabajar que tenían que ser cumplidas si quisiéramos que las cosas salieran bien con ellos, ¿no? Para nosotros era muy importante que ellos entendieran lo que estaban haciendo o lo que estábamos proponiendo. Más allá de, no sé, es como el pensamiento es muy rápido cuando uno está acostumbrado a hacer cine y vive mirando imágenes y qué sé yo, pero Iñaki y Cotó habían visto muy pocas imágenes, porque la verdad que la luz eléctrica llegó a la comunidad cuando ya estábamos filmando. Y entonces hay toda una manera de mirar y entender las imágenes que ellos no tenían. Entonces era muy difícil, por ejemplo, que al comienzo que Iñaki entendiera por qué tenía que repetir alguna toma, por ejemplo. O sea, y después el traer gente de afuera para la comunidad es todo un problema, porque es muy difícil mantener una naturalidad, una manera de trabajar que ya teníamos muy organizado con ellos, teniendo que introducir a alguien nuevo. Es totalmente imposible improvisar o producir una fiesta, un rito, y pedirles que actúen. O sea, la fiesta que filmamos era imposible producirla.
En eso, y para mí el límite más importante que tuvimos que lidiar en la película son las cuestiones relacionadas al chamán, porque ese universo del chamanismo es un poco secreto, no es muy accesible, no es todo que puedes entender, no es todo que está permitido, ¿no? Mismo los actores, Iñaki y Cotó, en un momento allí tuvieron como... estaban muy inseguros porque sabían que estábamos hablando con los, ¿no?, de temas espirituales, y ellos en un momento querían asegurarse que los mecarones estaban de acuerdo, ¿no?, con lo que estábamos haciendo, y esas negociaciones eran permanentes en toda la filmación, antes de la filmación, después de la filmación, porque también al final, con la película ya hecha, Iñaki, por ejemplo, no la quería mostrar, y entonces tuvimos que mostrar a su familia, a su papá y su mamá primero, para ver qué pensaban. Permanentemente estábamos negociando, pero partiendo de un lugar muy de intimidad, ¿no? Estábamos muy como tranquilos en esa negociación, por conocer, por siempre hablar durante todo el proceso, por siempre mostrar las imágenes, por siempre tratar de explicar dónde estábamos yendo. Y la verdad que eso es muy difícil, ¿no? Es un proceso como muy duro, tener que no convencer, pero estar segura que todos están entendiendo dónde estamos yendo y qué sé yo. Sí. Y yo creo también que cuando hablamos de, digamos, de los aspectos políticos de una película, muchas veces nos olvidamos de hablar de la micropolítica, no exactamente de la política en cuanto discurso o en cuanto a una ideología que está impregnando una película. Y la micropolítica en una película como esta pasa por muchos lugares que no el cine. O sea, nosotros tenemos una relación ahora permanente y creo que eterna con los Crow. Seguimos volviendo todo el tiempo a Pedra Branca, a la aldea donde filmamos. Ahora que tienen WhatsApp en la aldea, que llegó la internet este año, hablamos casi todos los días. Entonces, la micropolítica es simplemente las negociaciones de la vida en comunidad. Esto parece muy básico, pero hacer una película sin los filtros corporativistas del cine en el medio te obliga a hablar de todo. Y cuando hablo de todo es de la plata, de la carne o del arroz o del pollo para el almuerzo, dónde vamos a dormir si filmamos en la floresta, dónde dormimos si filmamos en la ciudad, qué palabras elegir para una determinada secuencia, cómo está el pelo de Iñaki o de Cotó, que no les gusta filmar con el pelo de una manera que no sea bella. Y todo esto va imponiendo, digamos, una vereda, un estreitamiento, ¿cómo es que se dice? Una cercanía sería una... Sí, un límite, una vereda que tiene sus límites ahí visibles. Sí. Son jugados todo el tiempo. La manera. Y con shocks también, y con problemas, y con todo lo que implica esto. En relación... Perdón, lo que decías, perdón, una pequeña cosa que no sé si nos olvidamos de decir o si la dijimos, pero por las dudas, que si quieren hacer alguna pregunta, por supuesto que está abierto el diálogo con Joao y con René, que pueden, es que para que sea un poco más ordenado todo, si lo escriben en el chat del Zoom, yo voy a ir recuperando sus preguntas y haciéndoselas a los chicos, así podemos entablar un diálogo mejor, más organizado. En relación a lo que planteaban recién de la micropolítica que decías, también pensaba, relacionándolo con lo que decías antes de lo que, cómo ustedes les han brindado de alguna manera ciertas herramientas para que ellos puedan comenzar a filmar y a expresarse y a hacer sus películas o generar sus imágenes por ellos mismos, que creo que es una tarea fundamental también. Ahora, qué difícil, supongo, ese camino como para otorgar esas herramientas
y tratar de no colonizar las imágenes de ninguna manera, porque es casi un imposible de lograr, ¿no? Creo que es una tarea muy, muy delicada, es casi de orfebrería tratar de hacer eso, ¿no? De enseñar tratando de no colonizar también la mirada. Claro. Quería preguntarles sobre la experiencia en relación a las imágenes que ellos generan ahora. Perdón, me voy un poco de la película, pero creo que tiene que ver con el trabajo grande que hacen con la comunidad. Y más allá, hay ahora una disputa narrativa entre nuestras imágenes, las de ellos, y del otro lado una producción hegemónica que llega todos los días por la tele y por el YouTube, que ahora está disponible en la aldea. Uno de los primeros trabajos que ellos hicieron en este colectivo, de los últimos, uno de los sí, últimos. antes de filmarnos, llegó la luz eléctrica y la tele también, y ellos empezaron a mirar todas las noches el telejornal, ¿cómo es que se dice? El diario. El diario. El noticiero de la noche. De la TV Globo. Y después de 2 semanas o de un mes, empezaron a cuestionarnos dónde están los indígenas en este telediario. O sea, es el telediario nacional, pero lo que se ve es la gente de las ciudades, o los jugadores de fútbol, los políticos, pero ¿dónde están los indígenas que son parte de si no de este país? Porque dudamos si Brasil es un país que incluye los indígenas, pero de este territorio, y nos proponieron si los podríamos ayudar a hacer ¿cómo es que se dice? Periódico. Un noticiero Un noticiero Craó. Ellos querían filmar su propio noticiero, era un momento muy especial porque era víspera de elecciones, y bueno, y entonces todos los días habían políticos ahí en la comunidad tratando de vender sus votos o lo que sea, y había un montón de problemas también que tienen relación con los políticos, porque ellos decían que iban a arreglar todo, y entonces, bueno, ellos creyeron que era un buen momento para empezar a filmar. Y ahí entonces se organizó el grupo, se separó quién iba a filmar qué historia, y cada uno fue a filmar su cosa, y al final de la semana pasábamos una mañana corriendo con la edición, y a los viernes por la noche veían el noticiero de la semana. Y fue muy increíble porque había en este momento la comunidad toda tiene como tornillas, ¿cómo se dice? Que sale agua, canillas, bueno, sí, grifos, sí, canillas. Mezclé las dos. Canillas adelante de las casas, y el agua viene de un pozo donde hay una bomba. La bomba estaba rota, no sé, hace 2 meses, ponele, y entonces ellos decidieron filmar el problema con el agua en toda la comunidad, y fueron entrevistando a los viejos que no podían ducharse porque no lograban caminar hasta el río y dependían de la canilla para bañarse y qué sé yo. Hicieron puntualmente lo hicieron en portugués, porque los demás eran todos de la lengua, porque era para la comunidad, la lengua creó. Y puntualmente lo hicieron en portugués, hicieron una edición y lo quisieron mostrar para los encargados de la salud indígena, que es quienes tienen que arreglar esto. Bueno, a la semana siguiente estaban allá un equipo para arreglar todas las canillas de la comunidad. Y entonces, claro, les hizo un clic ahí, ¿viste? Como acá hay algo que me puede servir, ¿no? En algunos momentos y qué sé yo. Y fue muy... Sí, pero creo que ellos juegan todo el tiempo con la posibilidad de apropiarse de una tecnología extraña, ¿no? Extranjera, ¿no? Y subvertirla. Es obvio que esta idea de una mirada pura, una mirada indígena, que esto no existe, o sea, hay una relación de contacto con los no indígenas que ya tiene algunos siglos, aunque ahora se haya intensificado. Así que hay también un juego permanente con el lenguaje, con el dinero, con las instituciones del Estado,
donde, y con las imágenes obviamente, donde se juega el juego que es impuesto por el opresor, ¿no? Pero intentando driblar como es posible, digamos, encontrar estrategias de subversión. Y esto está también, creo, en este ejemplo de cómo se apropian del telediario para hacer una protesta política, ¿no? Sí, es genial. Y la película refleja muy bien eso que están comentando ahora también. Digo, todo esto que ustedes cuentan que pasa en la vida real, también en la película ocurre, porque en la película, tengo anotado acá, como que dice, el gobierno construyó estos puestos después de la masacre, nos cazaban como animales. Hablan de eso, de la colonización, en recuerdos de la misma comunidad, ¿no? También hablan del momento donde vienen políticos a comprar votos, digo, es algo que ocurre, el problema con los votos, en la vida real también ustedes lo ponen a eso, lo exponen en la película de alguna manera, y obviamente cuando también ya la parte de donde Iñak está en la ciudad, está toda la relación con la institución, tanto con el servicio, o el Centro de Servicio de Protección Indígena por un lado, como con el hospital por el otro, la casa que lo alberga, todas esas tensiones creo que están muy bien reflejadas también, y sin subrayar tampoco, es como muy sutil, es muy fino el trabajo que han hecho, creo, como para dejar todo esto expuesto en la película, sin estar remarcando nada, simplemente va ocurriendo también. Felicitaciones y gracias también por nada, por acercarnos y permitirnos también acceder de alguna manera a esta comunidad que lamentablemente no podemos ver sus noticieros nosotros como para poder enterarnos más de ellos, que sería increíble. Hay unas preguntas aquí. Preguntaba Leonardo, ¿de qué manera creen ustedes que la película puede haber aportado o cambiado a esa comunidad? Ya, si quieren, lo repito. Sí. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Creen ustedes que la película puede haber aportado algo o modificado, cambiado a la comunidad? No mucho, creo. No. O sea, esto es también importante porque y es un trabajo que intentamos hacer todo el tiempo mientras hablamos de la película afuera de la comunidad, es tratar de no romantizar la importancia del cine en un lugar como este. O sea, para nosotros sí es una experiencia definitiva, trascendente, eterna. Volvemos ahí con nuestra hija, seguimos con ellos. O sea, es un cambio de vida increíble. O sea, sí para nosotros, pero no creo que somos la parte importante aquí. Para ellos, y Pedra Branca, donde filmamos, es un pueblo con casi 600 personas. Los Caraos son casi 4.000, pero la capital, digamos, es donde estamos con 600 personas. Marchar al día. Sí. La verdad que la vida seguía normalmente. 1000 veces no podíamos filmar porque Iñak tenía que ir a la quinta de la familia a sacar los pajaritos del arroz, de la plantación de arroz. No sé, no creo que... La película no cambió mucho en el cotidiano de la comunidad. Más bien la película trató de inserirse en el cotidiano de una manera más o menos natural o discreta o lo que sea, ¿no? Porque también la comunidad estaba muy acostumbrada a nuestra presencia también y siempre estamos vinculados con trabajo de la cámara y del colectivo audiovisual y entonces... En un punto, no sé, era todo más o menos como siempre y por ahí salíamos a filmar. Después habían, claro, secuencias que implicaban como una movilización de la comunidad toda, qué sé yo, las fiestas, ¿no? Y ahí era como un trabajo un poco más complejo, pero por lo general estábamos filmando y todo seguía como si... Pero quizás no de una manera directa. Pero es obvio que hoy pensamos todo lo que pasó con la película, que todavía nos deja muy contentos porque lo filmamos casi desnudos por 9 meses en una aldea y la película salió por muchos lugares, tuve mucha gente que la vio, que sigue viendo
ahí sí, claro que creo que hay un trabajo quizás en la subjetividad, un trabajo más de compartir una otra sensibilidad, una otra cosmovisión. Y ahí sí creo que hay cambios quizás en la gente que va a ver la película, incluyendo los Krao, porque la película siempre les da una, digamos, una contramirada de amigos, pero que hicieron una película con ellos. Pero digamos, no un cambio directo, esta idea de que una película cambia la vida de la gente directamente. En eso lo creemos, ¿no? Después, sí creo que tomo una licencia, por lo menos como espectadora, que la película sí cambia quizás más a quienes la miramos de alguna manera, porque como dices, podemos entrar en la cosmovisión, acercarnos aunque sea un poquito y a través de ustedes y de esta película a esta comunidad y a sus creencias y a su forma de vida y a sus problemas y a, bueno, ¿no? a su cotidiano también. Y eso es que al muy final nos importante. parece lo más importante, perdón, por el cotidiano. O sea, eso es lo que, Sí. ¿no? Nos alegra Porque más siempre tuvimos en cuenta que las imágenes producidas sobre indígenas eran, por general, sobre indígenas, ¿no? Y venían o desde un lugar muy político del enfrentamiento, de los problemas y qué sé yo, o de un lugar muy folclórico que era como el exótico, y era como personajes sin subjetividad, sin ganas, sin amores, sin, no sé, sin... Y entonces ese era un punto de partida muy, muy claro. Queríamos un poco tratar de nuestra experiencia personal, del amor que tenemos por esas personas y de las, no sé, de las pequeñas cosas del cotidiano que nos parece increíble, pero que no hay forma de verlas casi, ¿no? Si no estás ahí. Invisibles. Sí. O en el noticiero de ellos o invisibles. Sí. Con esto. Quedé encantada Estuvo con el en noticiero. YouTube por un tiempo, pero después lo sacaron. Quiero verlo. Hay una pregunta aquí de Isabela Nader que pregunta que qué le pareció a Iñak fingir que su papá estaba muerto en la película, por un lado, si fue un problema eso para él o no, y si fue un problema para el papá también, y también si había algún miedo de actuar como si estuviera volviéndose chamán, y qué pensaba la aldea e Iñak sobre eso. Claro, se vuelve delicada la ficción entrando ahí en la realidad. Bueno, Iñak lo tomó como muy... no le pareció un problema hasta un punto que cuando... Porque la verdad que la película también fue cambiando mucho en el decorrer de la filmación, ¿no? O sea, lo que propusimos a Iñak antes de empezar a filmar no fue... Hubo un punto muy, muy importante que fue totalmente cambiado, porque en el guión Iñak era un chico que sufría un hechizo y por eso de un chamán que tenía algún problema con él y por eso... Sí, yo para que quería una revisación, sí. Y entonces... ¿Será que a gente está com som? no sé. ¿Estamos ahí? Sí, están. Hubo un pequeño problema, pero no sé qué pasó. Bueno, entonces, me perdí. Iñak era un chico que sufrió un hechizo y tenía que irse porque creía que se iba a morir por este chamán que no le quería bien. Y después, no sé, en el segundo o tercer mes de rodaje, entendimos que en realidad Iñak se estaba volviendo él mismo chamán. Y ese era el problema central de la película. Pero eso no está en el guión. Y cuando hicimos este cambio, ¿no? Con Iñak, él empezó a ponerse un poco preocupado porque, bueno, era
es un asunto delicado la relación con el chamán, la relación del chamán con los espíritus y cómo el chamán es el mediador, ¿no? Entre el mundo de los vivos y de los muertos y qué sé yo, Iñaki como... y tuvimos ese clic justamente porque Iñaki nos vino a contar que su hermano, que él creía que su hermano se estaba volviendo chamán porque su hermano le estaba diciendo cosas raras, que se había ido al río y se había encontrado con, no sé, un sapo, era un sapo que se había, bueno, un encuentro raro del hermano y entonces él estaba desconfiado que el hermano más chico se estaba volviendo chamán. Y ahí, bueno, cuando cambiamos para este otro rumbo, ¿no? del personaje, ahí sí él empezó a preocuparse. Y tuvimos que organizar un encuentro con el chamán de la película, que es realmente el gran chamán de la comunidad, ¿no? Un cráter, para que Iñaki pudiera estar tranquilo, filmando, ¿no? Que pudiéramos seguir trabajando con tranquilidad. Y yo me empecé a pensar que, bueno, que si pasaba algo con este chico, no sé, un accidente o cualquier cosa, era como... iba a ser un momento muy delicado, ¿no? Y entonces hablamos con Kraté y Kraté dijo, ellos saben que ustedes están jugando, que esto es un juego y ellos saben perfectamente, entonces no se preocupen que está todo bien. Y a partir de ahí, bueno, Iñaki estuvo como muy tranquilo y seguimos filmando y la verdad es que todo bien. Micrófono. Perdón, ahí micrófono, sí. No, es muy interesante lo que contás, es muy bonito porque, claro, entra la tensión que también la película propone entre la modernidad y la cultura, las costumbres, la vida de ellos, también entra en tensión en el momento de la filmación, ¿no? Está todo el tiempo cruzándose lo que está dentro de la película con la vida real, lo que les ha tocado a ustedes y a ellos transitar durante el periodo de la filmación, antes y después también, creo. Así que bueno, gracias. Hay otra pregunta aquí justamente en relación al chamán, que pregunta Celia, que dice si es algo hereditario en la cultura Krao, que si para Enrique, por ejemplo, en la película sería posible escapar de su destino. En la película vemos que él cae, ¿no? Como de alguna manera allí en esa impronta, en esa imposición cultural o en esa necesidad que tiene, pero si es posible, si es hereditario se puede escapar. No es hereditario y sí se puede escapar. Aunque no sea fácil. Pero... es una elección. Uno tiene que elegir ser chamán, pero uno puede ser muy acosado por su maestro, ¿no? Que ellos dicen el maestre, ¿no? El maestro, que es ese espíritu de algún animal o de una piedra, pero no es hereditario, ¿no? Sí, pero la gran cuestión con el chamán, y nos damos cuenta que bueno, en el occidente, para los no indígenas, existe una percepción un poco generalizada de que el chamán sería como, digamos, el máximo de tu carrera académica, ¿no? Sería como un cientista de topo, un viejo muy sabio, con mucho conocimiento, muy respetado por la comunidad, pero al final, por lo menos con los Krao, la figura del chamán es muy problemática en el seno de la comunidad, porque el chamán tiene esta dupla posibilidad, si lo acepta y se encarna. Normalmente, niños a los 10, 12, 15 años tienen algún encuentro con el espíritu de un animal que es como un emisario del maestro que le va a dar el poder y el conocimiento para volverse chamán. Pasa también niños que sufren una mordida de cobra, ¿no? De una serpiente, y casi se mueren, pero después de aceptar es un proceso muy íntimo, muy secreto, que no es compartido con la comunidad.
digamos, no es un proceso comunitario, es exactamente para una comunidad y una sociedad que es tan organizada y tan cohesa en su organización sociopolítica, económica, cultural. Justamente el chamán es una forma de disidencia, porque es un proceso íntimo que no depende de la comunidad y que normalmente solo muy tarde la gente se da cuenta de que este niño, este adolescente, es un chamán. Y le preguntan y él nega por muchos años que tiene el poder. Al mismo tiempo, el chamán tiene la posibilidad de curarte, es como un doctor que te puede salvar, que te puede... que tiene determinados conocimientos y técnicas que los demás no tienen, pero tiene también la posibilidad de matarte con un hechizo o de ponerte una enfermedad. Y muchas veces hay inclusive pequeñas disputas familiares o entre las aldeas, entre los pueblos, las aldeas, no sé cómo decir, porque hay 30 pueblos dentro del territorio Karaó, y hay toda una narrativa, una conspiración, es como entre quién es el chamán que nos está atacando. Y ahí se llama un contra-chamán para buscar la causa, para buscar quién es tu enemigo. Y todo esto se pasa, digamos, esto no es discutido en el patio de la aldea, todo lo demás se discute públicamente. Incluso, por ejemplo, porque la estructura, la topografía de las aldeas, digamos, el plan urbanístico, hay un patio central, y todas son así, hay un patio central que, digamos, con 30 o 50 metros de diámetro, y todas las casas están en un círculo alrededor de este patio, es como un panóptico. Todas las mañanas la gente va al patio y hace lo que diríamos una asamblea popular, pero que es una charla cotidiana donde la gente habla de las cuestiones más complejas, por ejemplo, una disputa con el gobierno, una guerra con otra aldea, pero también de cosas muy cotidianas. Por ejemplo, hay una pareja que está discutiendo, y eso se va a discutir aquí en el patio, porque el problema de un hombre que discutimos, ¿cómo es que se dice? Que se peleó con su esposa, al final es un problema de la comunidad, tiene una implicación social y no solamente en esta familia. Pero la cuestión del chamán no se discute en este espacio comunitario. Entonces sí hay la posibilidad de aceptarlo o de rechazarlo, pero es un proceso muy, muy doloroso, ¿no? Doloroso, muy doloso, duro. Y ahora, en la película de ustedes, justamente hay alguien que se enferma, pero tiene como está sintiendo esta sensación de que se está transformando en chamán por un lado, la niega, va a la ciudad y se hace tratar por médicos convencionales en el hospital. A raíz de eso me preguntaba también cómo está la comunidad en nuestros días, cómo está, qué le está ocurriendo con el tema del COVID, porque cómo está reaccionando, están yendo al hospital, están tratándose con chamanes, cómo lo llevan, cómo han reaccionado, se han organizado justo en estas asambleas diarias. La enfermedad recién llega hace, no sé, 4 días o 5 a la ciudad esa, Itacayá, donde filmamos, que es realmente un punto donde se encuentran todos los indígenas de muchas de las aldeas, que son 39, para, no sé, hacer sus compras, es donde son atendidos, donde hay el puesto de la salud, donde hay Bañac también, ¿no? Y cuando empezó la crisis en Brasil, ellos hicieron una gran reunión de las lideranzas, de los líderes de las aldeas, y decidieron como cerrar las entradas principales a la tierra indígena,
y limpiar todo lo que cruza, desinfectar todo y qué sé yo. Pero la verdad que la tierra es enorme, son 100.000 hectáreas, no sé cuánto comparativamente, o sea, es una tierra muy grande. La gran mayoría de las comunidades no tienen acceso a teléfono, o sea, no hay ningún tipo de manera de comunicarse, sino si vas hasta ahí. La verdad que la cosa está muy delicada ahora. En Brasil, para los creadores, la cosa se va a poner muy compleja también porque el hospital de la ciudad no tiene ninguna manera de atender a los enfermos, o sea que tendrían que ir a un centro, a una ciudad más grande. Es todo muy precario. Ellos no tienen, los chamanes no sé cómo van a lidiar con este problema una vez que la enfermedad entre a la comunidad, porque muy probablemente va a pasar. No sé, la verdad es que es un desastre lo que estamos viendo en Brasil con esta pandemia es terrible. Estamos tratando de apoyar y claro. es muy complejo. Es muy, muy complejo, y supongo que en esto, donde también está esta tensión entre una creencia y la medicina tradicional, o las tradiciones propias de ellos, la medicina occidental, entra una tensión ahí muy fuerte también. Sí, y hay una sensación de impotencia también, porque hay un libro muy bonito, A Queda do Céu, no sé si está traducido o editado de Davi Copenaua, que es un chamán de los Yanomami, no de los Karaô, pero él habla mucho en los años 60, cuando era joven. Bueno, este es un libro que es como una contraantropología, es una descripción del mundo de los blancos para un indígena o un chamán. Y él habla de que cuando empiezan las primeras enfermedades en Amazonía para este pueblo que a los 60, 70 empieza a contactar con los indígenas, una sensación de impotencia porque los no indígenas traen enfermedades nuevas. Y él decía, bueno, nosotros tenemos la ciencia para curar las enfermedades de la floresta, las conocíamos, pero vosotros están trayendo virus y microbios y bacterias y espíritus que son nuevos, no los conocimos. Entonces con los Karaô pasa un poco también esto. Es obvio que los chamanes están trabajando también, están haciendo sus experimentos, digamos, están usando sus técnicas, su sabiduría, pero también hay una convicción de que esto viene de afuera y el conocimiento ancestral que tienen no es suficiente para enfrentar un enemigo que es nuevo, que es invisible, que no tiene nombre, digamos. Seguro. Acá cambiando un poco de tema, pero para volver sobre las preguntas que están haciendo, Leonardo preguntaba si ustedes creían que la traducción o el subtitulado en español puede haber cambiado un poco los diálogos entre los protagonistas, entre quienes participan en la película. Claro, acá hay una doble traducción o triple, ¿no? Suele haber, porque está la lengua Karaô y luego eso está traducido al castellano o al inglés, Claro. o al portugués, hay como traducciones múltiples que se van dando por ahí. Bueno, hasta un punto no tenemos el control de todas las traducciones, pero por lo menos para portugués, español, inglés podríamos seguir un poco. Pero bueno, empezando por el portugués, que es la primera traducción que hicimos, bueno, fue todo un tema, porque todo el proceso, hay que volver al empiezo. Nosotros todavía no hablamos la lengua Karaô, o sea, en este punto entendemos, digamos, el contexto de la conversación, pero no es suficiente para hablar como ahora. Mas ya es una lengua que no existe una gramática, un diccionario, no. Y así que filmamos, y esto tiene mucho que ver también con el proceso y con una apropiación de las palabras que ellos hicieron, de sus cuerpos, de sus discursos. Había una idea para una secuencia, se hablaba más o menos del rumbo que una determinada secuencia podría seguir, y ellos
hablaban, digamos, y nos explicaban con Víctor, que es este amigo antropólogo, que es uno de los pocos no indígenas que realmente puede hablar, y discutíamos, digamos, las características discursivas, pero también estéticas de los diálogos. Durante el montaje teníamos una traducción muy, digamos, muy bruta, muy sencilla, solamente para poder montar la película, entender un poco, digamos, el recorrido de la película, pero al final sí hicimos con un colectivo de 2 antropólogos y muchos caraos de varias generaciones, Yankee, por supuesto, estuve siempre ahí, pero también los más viejos, porque hay muchas nuances lingüísticas en los caraos que cambian detalles de vocabulario, de la melodía, digamos, de, como é que se diz o jargão, el jargón, São o palavras. slang, como se diz slang en español, que cambia la forma como hablan los viejos, los nuevos, y bueno, hicimos como un colectivo de traducción y fue un proceso realmente de intentar un diálogo, ver la palabra interculturalidad aquí sí se puede utilizar, porque realmente intentar traer los sentidos y el espíritu de la lengua criolla y la poética y la belleza también para el portugués, pero teniendo muy claro que muchas cosas se pierden, ¿no? Y, por ejemplo, una decisión muy a mí me encanta hablar a nosotros, ¿no?, del proceso de traducción, porque creemos que toda la película es una traducción de algo de los caraó, de su cotidiano, de su espiritualidad. Pero cuando hablamos de las palabras es más fácil entender algunas de las cuestiones. Por ejemplo, traducir o no los cánticos, ¿no? La cantoría, ¿no? Y hay un par de momentos donde se escucha la gente cantando, ¿no? Y bueno, fue muy complejo porque hay una, digamos, propiedad estética, melódica de la música que es muy bonita, es increíble y que nos conmueve mucho, y a ellos también. Pero hay muchas lyrics, como es que se dice, muchas lyrics, las letras de una música, ¿cómo se llama? El texto. Sí, las letras. La letra, ¿no? Que son muy sencillas, son, por ejemplo, la tortuga se fue al agua, la tortuga, casi como un haiku japonés, y cuando empiezas a repetir una traducción literal, traes una suerte de empobrecimiento del contenido poético de la música, porque la imagen que es evocada para nosotros es una tortuga entrando en el agua, o es un pájaro en el árbol. Pero para ellos, el pájaro, la cobra, el árbol, son personajes reales que están ahí todo el tiempo, pero también mitológicos. Y las imágenes que están evocando para ellos tienen una implicación enorme, ¿no? que las palabras no contienen. Entonces, al final, y también la lengua ritual de los cantos es casi como un latín para los caraos, una lengua ancestral que mismo los cantantes no entienden exactamente lo que están cantando. Es casi una lengua litúrgica, digamos. Y al final decidimos no traducir los cantos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de una decisión que fue muy compleja y muy difícil de tener, porque al mismo tiempo hay como un silenciamiento de las palabras en el hecho de no ponerlas visibles en la traducción, pero creemos que se conserva una propiedad poética, estética, que quizás en este momento sea más importante. Pero traduciendo escenas más literales donde se habla de política, del cotidiano, de todo, se intenta también acercar, por lo menos en el portugués, la lengua caraó tiene muchas apropiaciones del portugués, pero no del portugués urbano, literal, pero del portugués de ahí que has hablado por los campesinos de la región. Y claro que esta cosa se pierde en las traducciones para inglés, para español, pero creo que ahí hay que creer en las imágenes y en los sonidos, ¿no?
Hay que tener fe en las Sí, imágenes. hay que tener fe en la sensación, en lo que generan, la vibración. La Claro. lluvia y el canto hay que tener fe. Hay una pregunta aquí que hace Dulio, que él quiere saber que cómo fue la recepción de la película por parte de la aldea. ¿Cómo se sintieron? ¿Si criticaron algo? ¿Cómo fue para ellos? Nosotros siempre estuvimos trabajando ahí mientras filmábamos, ¿no? Y siempre como... ¿eh? Y volvimos para la post después, así que la vieron antes de... No entendi. Creo que a gente voltou, eles viram antes da estreia. Bueno, pareja. Pero estaba siempre, como nuestra casa ahí en la comunidad estaba siempre abierta y siempre estaban pasando y mirando y viendo lo que estábamos haciendo y qué sé yo. Y después salimos de la comunidad con la película filmada y terminado el montaje volvimos para doblar y hacer sonidos adicionales y mostrar finalmente el montaje final. Pero todavía no tenemos el sonido totalmente hecho, pero ahí sí vieron, mostramos a algunas personas, a las personas que estuvieron más presentes, ¿no? A la filmación. Pero después, cuando la película finalmente estaba terminada, volvimos nuevamente y ahí hicimos una gran proyección en el patio central con toda la gente. Y la verdad que fue una experiencia muy curiosa porque, bueno, la primera mitad de la película la pasaron riendo, ¿no? Y al final, no sé, fue muy emocionante, la verdad, mostrar la película ya. Sí, pero creo que hay opiniones muy diversas. Muy diversas. Y esto es interesante. Hay gente que no le gustó para nada, ¿no? Claro, claro. Había una señora nos dijo que era todo mentira, que no era así que funcionaban las cosas, ¿no? Que el papá de Iñaki está vivo y eso no podía ser. Y si alguien contestó, pero sí, ahora estamos viendo la tele todos los días y vosotros saben que lo que está en la tele, las películas, también es mentira. Y ella dice, pero eso es la mentira de los blancos. Para mí eso no es un problema. El problema es que Yankee esté actuando de chamán si no es un chamán, ¿no? Pero fueron opiniones muy, muy distintas. Creo que para los viejos creo que hay una relación más emotiva con las imágenes porque los viejos tienen digamos, una idea de la potencia de esta seducción cultural que se puede hacer con la película, con el canto, con las palabras, con la estética, a esta conciencia que es anterior a las disputas con los no indígenas. Esto existe en las disputas interétnicas, en los contactos de toda esta, digamos, mega continente que empezaba en Alaska y terminaba en el sur de Argentina, que era un continuo de comunicación entre culturas tan distintas, o sea, no existe un indio genérico, ¿no? Entonces, para ellos siempre hablan de la importancia de la película, que es importante, pero principalmente de la película como algo para afuera, o sea, ellos miran la película, creo que a la mayoría de la gente les encanta la película, pero la piensan más, creo, como una cosa para afuera. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos cuando empezábamos sobre las imágenes que ellos producen con total autonomía o las imágenes que producimos juntos como la película. Realmente hay un tiempo, una urgencia que es muy distinta y es interesante ver esto también, que ellos no están siendo influenciados por nuestra estética, para nada, digamos. Y hay otra cuestión también que me parece interesante, que es los Crow entendieron muy, muy rápidamente, ¿no? A partir del contacto y luego después, que es muy importante establecer alianzas afuera. Entonces, cuando llega un extranjero,
ellos tratan de hacer un bautismo, una ceremonia, vos ganas un nombre, ¿no? Yo tengo mi nombre Krao, yo pertenezco a una familia Krao, que es quien me recibe siempre que voy ahí, ¿no? Tengo mi abuela, mi mamá, mi papá ahí en la comunidad, ¿no? Yo aún también. Entonces, es la manera también que ellos tienen de acercarse de personas que pueden ser importantes en algún momento para alguna lucha política, para algún enfrentamiento, alguna situación específica o lo que sea, y eso es muy, muy de los Krao eso. Y yo creo que ellos también perciben la película como más una herramienta para generar alianzas, ¿no? Y la verdad es que pasa, ¿no? Que cosas se generan también a partir de la película, ¿no? Relaciones, encuentros, otros encuentros, ¿no? Y me parece que eso también es tiene una potencia ahí de la película que no es tan obvia, pero muy importante. Sí, sí, sin duda. Aquí Leonardo tenía otra pregunta más, que tiene un poco de relación con esto que decían con la imagen única, quizás de un indígena, la imagen única, que él dice, nos llega la película como un documental. Dice, ¿no? Que de alguna manera llega, y pregunta, ¿qué tienen en común con las películas que reflejan la vida íntima y natural de los pueblos originarios? Como esta película que llega como documental con otras películas, Leonardo, corregime si no estoy diciendo bien, que tienen, que llegan desde lo artístico puro, como La Misión y otras películas que reflejan la misión. Que reflejan al fin. Que dice que nos llegan de manera, esta película llega de manera documental, además de la parte artística, por supuesto, pero cómo se relaciona con películas como La Misión, The Mission, la película del, supongo que es esa, Leonardo, ¿verdad? La que estás preguntando, sí, The Mission. Sí. ¿Qué relación puede llegar a tener? Bueno, no conocemos la película, perdón por la ignorancia cinéfila. ¿Qué película es? Perdón. La Misión. La Misión, no sé qué nombre tenía, igual en Brasil o en Portugal. A Missão chama. Bueno. Sabe dos missionários. Sí. Mas eu não vi. Eu sei. Pero bueno. Es de los 80, creo, protagonizada por Jeremy Irons, y es como una ficción muy grande donde justamente lo que refleja es la llegada de los jesuitas a aldeas indígenas, a pueblos indígenas, de alguna manera la colonización por un lado, las ganas de ayudar por otro, bueno, como todo el conflicto que se genera a raíz de la colonización y la religión. Que hay algo, digamos, no conozco esta película específica, pero me imagino que en la pregunta se supone que es representativa de un tipo de cine que se hace en la floresta, digamos. Pero bueno, hay históricamente la construcción en el imaginario occidental de la figura del indígena amazónico de Brasil, de Argentina, digamos, de las Américas, no cambió mucho en estos 5 ciclos. Claro que hay esta idea, primero se empezó por preguntar, ¿estos tipos son gente o no? Se llegó a preguntarse, ¿eran humanos como nosotros los europeos blancos o no? Pero bueno, se llega al siglo XVIII, XIX con el romantismo y con el iluminismo, sí, se puede decir que son gente, pero todavía una gente muy distinta, muy atrasada, en un otro estadio civilizatorio, y creo que nos quedamos en este lugar. Bueno, en Brasil todavía, creo que para gente como Bolsonaro se puede preguntar si los indígenas son gente o no, pero digamos que para el imaginario y para la mayoría de la gente y la narrativa oficial es que son gente que está en otro estadio civilizacional y que tenían que correr para acercarse a nosotros, ¿no? Quizás para llegar cerca, ¿no? Y creo que el cine, la pintura, la literatura reflejan mucho digamos, de esta construcción.
y seguimos en este punto. En el cine es muy típico ver la típica historia siempre de un hombre blanco que se pierde en la floresta, y esto puede ser en África, puede ser, pero que se pierde en la floresta, y siempre es la aventura de un hombre blanco donde hay un hondo, un fundo, ¿no? Hondo, figura y hondo, ¿no? Sí. Hay un hondo, digamos, del mundo vegetal, de donde sale un indígena para decir 2 o 3 cositas proféticas, y después del indígena vuelve a la floresta, a la profundeza de la floresta, y es como si volviera al século XVI, ¿no? Y esto está en mucho cine, bueno, cine de Hollywood, pero también en Es el cine imaginario brasileño. mundial de la figura del indígena, que es ese Claro. personaje fosilizado en el tiempo, que no puede ponerse una ropa o tener un teléfono celular o lo que sea. Claro. Una cosa que se pregunta mucho es como, bueno, pero son indios puros porque tienen celular, tienen remeras de Corinthians o de Flamengo, de los clubes de fútbol, y escuchan música de los no indígenas. Así que quizás no sean a esta idea del indio puro. Y esto es un absurdo porque... Ellos nos devuelven la pregunta, ¿no? ¿Usted también se viste como se vestían tus abuelos o comes la misma comida que comían tus abuelos o lo que sea, ¿no? Es como... Ellos nos devuelven las mismas preguntas. Claro. Y la verdad es que esta apropiación existe cuando los europeos empiezan a cambiar herramientas de hierro en el siglo XVI por madera, por animales exóticos, por oro más tarde. Lo que los indígenas hicieron con el hierro fue simplemente no aumentar su producción para la acumulación, sino que simplemente poder producir lo mismo, pero en menos tiempo. Ganaran tiempo solamente para las fiestas, para la guerra, para el cotidiano, para el ocio. Entonces, esta idea de que hay una pérdida cultural por el cambio de objetos o de tecnología es un equívoco absoluto, con 5 siglos. Pero el cine creo que sigue reflejando un poco o bastante reforzando este estereotipo. Y esto es un problema, porque es el gran problema, yo creo. Porque las narrativas se reflexionan en políticas públicas. No, la derecha se apropió de ese discurso para proponer esta idea de que el indígena no necesita más de tierra indígena, por ejemplo, ¿no? Que hoy en Brasil es la gran lucha de los pueblos originarios, es por su tierra, por poder pertenecer a una tierra y seguir en ella, ¿no? Y ese discurso es tremendo porque dice justamente, a partir del momento que el indígena tiene teléfono, frecuenta la universidad, él es un ciudadano común y no necesita esa cantidad de tierra que tiene para vivir, ¿no? Improductiva, ¿no? Improductiva, sí. O sea... Y entonces es muy importante también que el cine se haga cargo de deshacer, ¿no? ese imaginario y posibilitar otras imágenes, ¿no? Otra imagen tiene que surgir porque la gente está muriendo por eso. Ellos están siendo asesinados por eso. El micrófono. No te escuchamos. No, había silenciado para no hacer ruido, que es cierto todo lo que están diciendo, es muy cierto, creo también lo mismo desde mi lugar, y justamente me parece también por eso tan importante que personas como ustedes se puedan acercar y entablar contacto y relacionarse y formar parte de su manera de estas comunidades, para que también los puedan ayudar a que ellos mismos vayan rompiendo con estos estereotipos, con esta imagen creada a lo largo de tantos años. La película La Misión, recién Leonardo me mandaba por privado, es del 86. Entonces, claro, son imágenes que vienen y que perduran además. Entonces, que eso se vaya desarmando, se vaya desarticulando, es fundamental. Y películas como
la que ustedes han hecho, y los noticieros que quiero ver que ellos están haciendo, sirven para romper justamente todo esto, ¿no? Como para desarticular un discurso oficial de lo que un pueblo indígena es, o necesita, o requiere, o debe transformarse, ¿no? La próxima son craos astronautas. Me encanta. Vamos a ver. Me encanta eso. Tenemos que ir por el tiempo, ir cerrando. Les leo solamente un par de agradecimientos que han llegado también. Gisela Ferraro dice muchas gracias por esta película, la vimos en el Festival de Mar del Plata y fue una experiencia increíble. Y ahora con esta charla se resignifica todavía más. Gracias. Dulio dice, fabuloso, Joao y René, gran testimonio, increíble y maravillosa experiencia y un gran trabajo, tal como dice Gisela. Este diálogo aporta muchísimo a la experiencia de ver la película. Y Celia dice, parabéns, René y Joao, es un filme fantástico, muchas gracias por la disponibilidad ahora para el Zoom y para poder participar de este debate. Así que, bueno, yo también me sumo a tanto agradecimiento y a la generosidad que ustedes tienen con todos nosotros, de poder compartir la experiencia y de ayudarnos también a abrir nuestras cabezas un poco más y nuestros corazones, creo también, como para poder entender mejor la película de la comunidad y seguir desarmando estas imágenes que uno ya tiene grabadas y preconfiguradas y que se puedan volver más cercanas a la realidad de alguna manera. Así que mil gracias. Y si podemos, antes de terminar, falar sobre Carol muy rápido. Sí, rápidamente, solo pasar un mensaje. Nosotros estamos haciendo con mucha gente una gran campaña para financiar las barreras de los CRAO. Y entonces, no sé, puedo poner acá, Ceci, en el chat el link para si a alguien le interesa ver el trabajo que estamos haciendo. Sí, claro. Solamente se pueden compartir, ya ayuda porque, bueno. Ahí está. Okay. Sí, perfecto, ahí llegó, bien. Perfecto. Salvecrao.com, www.salvecrao.com. Sí. Perfecto. Bueno, de nuestra parte también, muchísimas gracias, la verdad que fue un placer, súper interesante la charla. Yo les voy a mandar a ambos, a Ceci también, el chat para que les quede también de recuerdo de esto. Y no sé si Joao Ribeirete, querés decir algo, o si ya cerramos, ¿no? Bueno, está bien, simplemente eso. Agradecer muchísimo, me encantó escuchar a René y a João, como siempre. Así que bueno, gracias. Gracias. Buenas noches. Y un aplauso, ¿no? Un aplauso. Sí, siempre que sirve. Gracias. Y gracias a todos, y bueno, nada, hoy estamos teniendo esta charla de cierre, pero el Encuentro de Cine Europeo vuelve en su siguiente edición. Vamos a tener un mes en noviembre y un mes en mayo, un mes en noviembre del 2020 y un mes en mayo del 2021. Así que los esperamos a todos y muchas gracias por participar.